enseñable y vamos a estudiar la llave para una vida feliz, parte número 97. ¿Ok? La llave para una vida feliz, número 97. La llave para una vida feliz, parte número 97. 3 llavecitas más, 100. Esta siguiente llave existió, pero ahora existe falsedad. Muy importante, por favor, y por eso un poquito largo el estudio de esta mañana. Importante sacar Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y vamos a prepararnos para lo que Dios nos tiene preparados en esta mañana. ¿Ok? Esta siguiente llave lleva por título Apóstol. Usted ha escuchado, ahora que está de moda, ya no existen pastores, ahora el más turro es apóstol, profeta. Pero hoy día no vamos a hablar de profeta, hoy día vamos a hablar de los apóstoles. Por eso te digo que esta llave existió, pero lo que ahora existe es falsedad. Y va de la mano con lo que aprendimos el día de ayer, la apostasía. Habla de que la iglesia, ¿qué significa la iglesia? Apostólica, romana, católica, esa palabra apostólica. ¿Qué significa la iglesia apostólica del nombre de Jesús? Significa que también como iglesia apostólica, los que están ahí al frente también son apóstoles. ¿Ah? Y ahora vamos a ver, la Biblia es bien clara, me encanta a mí la palabra de Dios. Cuando damos la palabra de Dios, usted mismo va a discernir a ver si hay apóstoles o no hay apóstoles. Y peor, hay mujeres apóstoles en la Biblia. Pero que ahí es donde me da un corajísimo, hermano. Perdón. Tengo que poner en práctica la llave que aprendimos el día lunes, aplacar, ¿verdad? No llenarme de ira, aplacar y tener tranquilidad, especialmente este día viernes. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los apóstoles. ¿Qué significan los apóstoles? ¿Hay apóstoles el día de hoy? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, pero con conocimiento de causa, no porque Arturo dice. A ver qué dice la palabra de Dios que está escrito, ¿ok? Vamos a escribir entonces. ¿Okay? ¿Qué significa apóstol? Significa enviado, nada más. Enviado. No significa autoridad o la autoridad de una iglesia o que la iglesia tiene que estar sometida al apóstol. La palabra, la esencia de apóstol significa enviado, un enviado, el que hace los mandados, en otras palabras. Qué diferente es lo que significa el apóstol a lo que ahora son los apóstoles, ¿no? Mientras que mi Señor Jesucristo, que vamos a aprender, los envía a servir, aquí estos manes vienen a ser servidos. Llega el apóstol y eso es plata, hermano. Usted está en una iglesia donde hay apóstoles y cuando escucha que el pastor dice, la próxima semana viene el apóstol, ya tú sabes que te van a sacar plata y te van a robar y te van a estafar de lo lindo, porque el apóstol va a saquear a la iglesia. Ya usted sabe. El apóstol viene de una, a ver, bendiga al siervo y póngale billete acá y dele plata y plata y plata y plata. Vamos a ver si eso enseñó Jesucristo. A ver si Jesucristo a los 12 que él escogió los llamó apóstoles para que vayan a robar a las congregaciones, como hacen ahora estos ladrones. A mí me gusta decir las cosas como con nombre y apellido. Y por favor, no se enojen. Usted es un apóstol, quiere defender su apostolado. Aquí hay espacio. Aquí nos sentamos los dos y explicamos públicamente por qué usted dice que es apóstol y yo por qué te digo que eres un ladrón. Así es fácil. Así que cordialmente, todas las mujeres apóstoles, hombres apóstoles que quieran debatir, siempre hemos hecho abierta la invitación. Pero ningún cura viene, ni ningún profeta, ni ningún apóstol. ¿Por qué será? ¿Por qué será si uno hace la invitación y no vienen? ¿Por qué será? Por eso piensen, hijito de mi corazón. Estos que están a favor de la escuela de líderes, de escuela de profetas, de los encuentros, de ir al preencuentro, pues encuentro, después escuela de líderes y obligar a la gente a hacer células. ¿Por qué ninguno de esos falsos pastores que dejaron la sana doctrina y ahora por el billete y porque la iglesia se le haga una mega iglesia, dejaron la esperanza en el Señor, que Él dé el crecimiento, sino que metieron cosas humanas? ¿Por qué no vienen a debatir ellos? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué nadie viene con falsas doctrinas aquí a debatir con nosotros? Porque un mentiroso no puede, hermanos queridos, meterse a discutir contra la verdad del Señor. Porque aquí usamos Biblia. Lo que diga Arturo Norero, bótelo a la basura y considere la estupidez más grande del mundo. Pero lo que dice Dios es la palabra de Dios, pues hijito.
Por eso aquí, creo yo, somos el único programa donde te enseñamos la Biblia con títulos, con el capítulo, versículo, y estudiamos la Biblia. No un versículo aislado y hablar y dar una verborrea, es decir, puro cuacuacuá. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Bueno, están todos cordialmente invitados ustedes, apóstoles, profetas, apóstolas, epístolas, opústulas. Todo el mundo puede venir a debatir aquí con nosotros si quieren ustedes defender y decir, no digan solamente, no vean a Arturo Norero, eso es lo que dicen las sectas. No miren ese programa, es del diablo. ¿Y por qué no me lo vienen a decir aquí de frente? Arturo Norero, tú eres el diablo porque en la Biblia dice ta, 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 y tú enseñas ta, 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 y ta. Como yo sí lo haría contigo si tú vienes aquí a este programa. Jesús es quien llamó y escogió a sus enviados. ¿Ok? Esto es importantísimo lo que vamos a aprender ahora. El apostolado no había en el Antiguo Testamento. La primera vez que funciona la palabra apostolado y el ministerio apostólico lo constituye Jesús. Jesús es quien llama y Jesús es quien nos envía. Vamos a ver esto, hermanos queridos, en el libro de Lucas capítulo 6. ¿Ok? Hay mucho que leer, así que vamos a ponerle turbo. Lucas capítulo 6, vamos a leer del 12 al 16. Lucas 6, del 12 al 16 dice: En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermanos de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Mi Señor Jesucristo, de sus discípulos, no que solamente tenía 12 discípulos, tenía muchos discípulos, pero de entre ellos escogió a 12 que llegaron a ser apóstoles. Ok. Jesús usó sus apóstoles para que lleven su mensaje y también sean mártires. Ay, ay, ay. Yo no he visto en la actualidad que estos apóstoles estén dispuestos a ser mártires por el Señor, de donde viene la palabra testigo. Testigo, en el griego, viene de la palabra mártir. Estar dispuestos a morir por la causa del Evangelio y no solamente a enriquecerse de la causa del Evangelio como hacen estos apóstoles. Pero mire usted lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, del 45 al 52. Lucas 11, del 45 al 52, escrito está. Escuchen. Es mi Señor Jesucristo hablándole a los fariseos y hablándole a los escribas, palabras durísimas de mi Señor. Escuche bien. Lucas 11, del 45 al 52. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis! ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ahí mismo el Señor dice que iba a mandar a profetas y apóstoles y los iban a matar y a perseguir. Pero los que mandan ahora es para robar. Eso no hizo Jesucristo, hermano. Escucha. Quiero dejar esto bien claro. Los apóstoles eran varones, igual que los pastores. No hay pastoras y no hay apóstolas. ¿Ok? Hubieron profetisas, sí. Pero en la actualidad ya no hay profetas, ni hombre ni mujer. ¿Ok? Porque tenemos la Biblia. Y no hay apóstoles mujeres. Ni en el tiempo de Jesús, peor ahora. Los apóstoles, igual que los pastores, que están al frente de la congregación de mi Señor, deben ser varones. Y varones con V de varón, no de V, que ahora también tienen
como mujer a otro varón. Esas abominaciones el Señor las repudia y las rechaza. Tiene que ser un varón. Y la palabra de Dios nos va a enseñar esto en Lucas capítulo 22, 13 y 14. Ya nosotros leímos en Lucas 6, 12 al 16 los nombres de los 12 apóstoles. Ahí no estaba María Magdalena, como este señor James Brown quiere hacer pensar que Jesucristo tuvo intimidad con María Magdalena y que ella era la que mandaba a los apóstoles. ¡Qué blasfemia, hermano! ¡Qué blasfemia! Pero mira lo que dice Lucas 22, 13 y 14. Dice así. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Hablando en el contexto, Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé, Jacobo, todos los que ya habíamos mencionado, fueron los 12. No estuvo ninguna mujer celebrando la Pascua con mi Señor Jesucristo. ¿Ok? A los apóstoles se les dio la noticia de que Jesús está vivo y ha resucitado. ¿Ok? Fueron los apóstoles, porque los apóstoles eran los encargados de ir y predicar a todo el mundo que Jesucristo estaba vivo. Y quien le da la noticia es María Magdalena. Pero ella no era ningún apóstol. Ella fue a preparar el cuerpo de Jesús y se dio cuenta, ella y las otras mujeres que habían con ella, que mi Señor Jesucristo había resucitado, y los ángeles le dijeron a ellas que le vayan a avisar a los apóstoles. Nótese esto, mis amados queridos, por favor. Lucas capítulo 24, del 9 al 12. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Ok? Hay una distinción. La palabra de Dios habla de las mujeres y otra cosa habla de los apóstoles. ¿Ok? Amados míos, el Espíritu Santo daba mandamiento a los apóstoles. Cuando Jesucristo muere, al tercer día Él resucita. Pero antes de ascender a los cielos, Él estuvo 40 días con los apóstoles y el Espíritu Santo de Jesús les daba y les preparaba en la doctrina correcta y el trabajo que deberían desempeñar. Si vemos en la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, del 1 al 5, vamos a leer esto que está así escrito. Hechos 1, del 1 al 5, así dice. Y así está escrito. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Amados míos, el apóstol Pablo fue el último apóstol. ¿Ok? Esto es muy importante, escríbalo. Ya le voy a dar, hermano, un versículo clave, que solamente hubieron 12 apóstoles, no más. Judas, que fue nombrado, él renunció a su puesto suicidándose. Pedro locamente nombra a Matías por suerte. Y loco hizo Pedro eso. El puesto número 12 no era para Matías, era para Pablo. Y Pablo mismo habla de las apariciones de Jesús. Y como a un abortivo, al último de todos, el más pequeño de todos, se le aparece al apóstol Pablo y lo nombra apóstol. Lo envía a predicar a los gentiles. Acuérdate que apóstol no era un cargo de autoridad, era un cargo de servicio, de ir a predicar la sana doctrina a todas las personas. Y Pablo es el apóstol enviado, hermanos queridos, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y por el trabajo del apóstol Pablo, el evangelio nos llega a través de los años, siglos, días, meses,
a los ecuatorianos, hermano. Si no hubiera sido por el apóstol Pablo, los otros que eran 11 judíos, el mensaje se quedaba en Israel. Pero por Pablo, hermanos queridos, el 12º apóstol, el apóstol de los gentiles, el enviado a los gentiles, a los que no son judíos, nos llega el evangelio a todos los que no somos judíos. Y la palabra de Dios nos va a enseñar en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del 8 y 9. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Jesús. Ahora, bíblicamente, hermano, bíblicamente, después del apóstol Pablo, ¿qué apóstol hay aquí en la Biblia? El apóstol Pablo dice, el último de todos soy yo, que no merezco llamarme apóstol, porque perseguía la iglesia. Por eso él se llamaba Saulo, el que estuvo consciente que apedreaban a Esteban, y él cuidaba la ropa de todos los que apedreaban. Sin embargo, aquí estamos viendo, el último de todos. Y bíblicamente, si estaba vivo Timoteo, Bernabé, Marcos, ¿por qué ellos no los nombraron apóstoles? Si supuestamente continuaba el ministerio apostólico. ¿Dónde está un apóstol después de Pablo? Pero te voy a demostrar que sí hubieron apóstoles después de Pablo, falsos, hijos del diablo, pervirtiendo la doctrina del Señor para sacar billete. Pongan mucha atención a lo que viene a continuación. Ahora hay falsos apóstoles. Pues te digo, si usted me demuestra a mí bíblicamente que después de Pablo hubo otro apóstol verdadero, entonces yo tengo que aceptar esa enseñanza y aceptar que lo que yo he enseñado siempre fue un error. Que después de Pablo, bíblicamente, hubieron otros apóstoles. Lo que sí hubieron eran falsos apóstoles. Eso sí, personas que dicen, no, sí, Dios a mí también me dijo, pero eran cohete. Y si vamos un ratito a la palabra de Dios, te lo voy a demostrar. Miren, 2 Corintios capítulo 11, permíteme leer del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, hacen fraude, billete, hermano, billete, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos se disfrazan, se dicen que son apóstoles de Jesús, iglesia apostólica de Jesús, y no enseñan lo que Jesús enseñó. Ahí está el problema, hermano. Cualquier iglesia que se llame apostólica tiene que enseñar la doctrina de Cristo, pues. Empezando la de Roma, cuando Jesucristo, hermanos, enseñó que tiene que postrarte y besarle la mano a un cura, pues, hermano. Cuando Jesucristo instituyó el papado en Roma, pues, hermanos, si Jesucristo estuvo en Jerusalén, en Israel, Jesucristo nunca fue a Roma. Eso fue una creación de Gregorio el Grande. Estudie la historia, de dónde sale el papado. Hermanos queridos, no la falsa que nos han hecho creer que Jesucristo instituyó la iglesia católica en Roma. ¿Y por qué no la hizo en Jerusalén, hermano? Si Jesucristo nunca estuvo en Roma. ¿Por qué? Los que defienden, porque ustedes también nos escriben. Oye, farsante, la única religión es la católica. ¿Por dónde? ¿Y por qué en Roma? Debería estar en Israel, no en Roma, hermano. No en Roma era el imperio, era el poderío Constantino. Y cuando Constantino muere está Gregorio el Grande y él une la religión con el Estado. Y por eso Roma siguió siendo, a pesar de que ya como imperio quebró, como religión la más poderosa del mundo. Estudie bien su historia, hijitos de mi corazón, no se dejen cuentear. La iglesia apostólica y no enseña que hay un Padre y un Espíritu Santo, sino solamente Jesús. Y Jesucristo, cuando él mismo habla de que el Padre es mayor que él y que cuando él se vaya el Padre envía el Espíritu Santo, eso que vamos a arrancar también de la hoja, como en la iglesia de la secta esta de los Jesús solo. Hijito de mi corazón, hay que escudriñar bien la palabra de Dios. Escucha. La iglesia debe aprender a desenmascarar a estos falsos apóstoles. Muchos me llaman, pastor, va a venir el apóstol. Yo le digo, si va a ir el apóstol, quítate el calce de oro porque ese ladrón te lo va a robar. Ese te va a quitar todo. Y por eso, algo que mi Señor Jesucristo amaba,
a las primeras 7 iglesias. Esta iglesia que está en Efeso, mire usted lo que dice la Biblia, hermanos queridos, en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el 2. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso, usted que va a una iglesia de estas, estos de billete, de prosperidad, típico que tienen apóstoles y profetas, y tienen apóstolas. Ahí usted como iglesia tiene que decir: no tolero, no soporto, no aguanto que en el nombre de mi Dios vengan mentirosos a estar cuenteando a la gente, a quererle robar la plata, hermano. Por eso hay que confrontarlos ardientemente, como dice Judas 3. Y concluyo con esto. Aquí está, hermano mío, si todo lo que te hemos enseñado, y a fin de cuentas, algo que no mencioné, cuáles eran los requisitos para ser apóstoles. Usted puede leer esto en Hechos 1, los últimos versículos. El apóstol Pedro locamente va a poner cuáles son los requisitos. Primeramente, Jesús tiene que llamarlo, haber conocido antes de Jesús cuando él inicia su ministerio, cuando fue bautizado por Juan y cuando fue ascendido al cielo. Él pone esos requisitos y escogieron solamente a 2. A 2, no había más. 2 personas con esas cualidades para ser apóstoles. Pero ya el Señor tenía puesto a Pablo y Pedro alocadamente va y se apura. Pero algo más indubitable, es decir, no hay duda, no hay capacidad de error. Bíblicamente que solamente hubieron 12 apóstoles y que el apóstol Pablo fue el último, 12 apóstoles, y que el apóstol Pablo fue el último, solo existieron 12 apóstoles, no más. La prueba indubitable es Apocalipsis 21:14. Vea usted. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad, hablando de la futura y gloriosa Jerusalén, la que desciende del cielo, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y por qué no están ahora los apóstoles de ahora? Los nuevos apóstoles. Si hubieran 12 apóstoles, entonces esa ciudad no tuviera solamente 12 cimientos, sino tuviera 20.000 cimientos para nombrar a todos los apóstoles. Pero aquí me enseña que en la ciudad santa, esta ciudad preciosa con 12 pilares, va a tener en los 12 pilares los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los demás son apóstoles del diablo. Y si tú le rindes pleitesía a uno de estos apóstoles, yo del diablo, le estás rindiendo pleitesía al mismo Satanás. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero que tengas un fin de semana increíble. Cuidado con esas invitaciones que te ponen en situaciones de riesgo. Domingo en los 2 puentes, 7:30 y 10:30, a las 5 de la tarde en Betania La Prensa, juntos para poder proclamar a viva voz: ¡hay vida en Jesús! Dile un amigo. Enseñable, y vamos a estudiar la llave para una vida feliz, parte número 97. ¿Ok? La llave para una vida feliz, número 97. La llave para una vida feliz, parte número 97. 3 llavecitas más, 100. Esta siguiente llave existió, pero ahora existe falsedad. Muy importante, por favor, y por eso un poquito largo el estudio de esta mañana. Importante sacar Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y vamos a prepararnos para lo que Dios nos tiene preparados en esta mañana. ¿Ok? Esta siguiente llave lleva por título apóstol. Usted ha escuchado, ahora que está de moda, ya no existen pastores, ahora el más turro es apóstol, profeta. Pero hoy día no vamos a hablar de profeta, hoy día vamos a hablar de los apóstoles. Por eso apóstoles, ¿no? Mientras que mi Señor Jesucristo, que vamos a aprender, los envía a servir, aquí estos manes vienen a ser servidos. Llega el apóstol y eso es plata, hermano. Usted está en una iglesia donde hay apóstoles y cuando escucha que el pastor dice: la próxima semana viene el apóstol, ya tú sabes que te van a sacar plata y te van a robar y te van a estafar de lo lindo, porque el apóstol va a saquear a la iglesia. Ya usted sabe, el apóstol viene de una, a ver, bendiga al siervo y póngale billete acá y dele plata y plata y plata y plata. Vamos a ver si eso enseñó Jesucristo. A ver si Jesucristo a los 12 que él escogió los llamó apóstoles para que vayan a robar a las congregaciones, como hacen ahora estos ladrones. A mí me gusta decir las cosas como con nombre y apellido. Y por favor, no se enojen. Usted es un apóstol, quiere defender su apostolado. Aquí hay espacio.
Aquí nos sentamos los dos y explicamos. Digo que esta llave existió, pero lo que ahora existe es falsedad. Y va de la mano con lo que aprendimos el día de ayer, la apostasía. Habla de que la iglesia, ¿qué significa la iglesia? Apostólica, romana, católica, esa palabra apostólica. ¿Qué significa la iglesia apostólica del nombre de Jesús? Significa que también como iglesia apostólica, los que están ahí al frente también son apóstoles. ¿Ah? Y ahora vamos a ver, la Biblia es bien clara, me encanta a mí la palabra de Dios. Cuando damos la palabra de Dios, usted mismo va a discernir a ver si hay apóstoles o no hay apóstoles. Y peor, hay mujeres apóstoles. En la Biblia, espera un ratito. Que ahí es donde me da un corajísimo, hermano. Perdón. Tengo que poner explícitamente por qué usted dice que es apóstol y yo por qué te digo que eres un ladrón. Así es fácil. Así que cordialmente, todas las mujeres apóstoles, hombres apóstoles que quieran debatir, siempre hemos hecho abierta la invitación, pero ningún cura viene, ni ningún profeta, ni ningún apóstol. ¿Por qué será? ¿Por qué será si uno hace la invitación y no vienen? ¿Por qué será? Por eso piensen, hijito de mi corazón. Estos que están a favor de la escuela de líderes, de escuela de profetas, de los encuentros, de ir al preencuentro, pues encuentro, después escuela de líderes y obligar a la gente a hacer células. ¿Por qué ninguno de esos falsos pastores que dejaron la sana doctrina y ahora por el billete y porque la iglesia se le haga una mega iglesia, dejaron la esperanza en el Señor, que Él dé el crecimiento, sino que metieron cosas humanas? ¿Por qué no vienen a debatir ellos? ¿Por qué no practican la llave que aprendimos el día lunes? Aplacar, ¿verdad? No llenarme de ira, aplacar y tener tranquilidad, especialmente este día viernes. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los apóstoles. ¿Qué significan los apóstoles? ¿Hay apóstoles el día de hoy? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, pero con conocimiento de causa, no porque Arturo dice. A ver qué dice la palabra de Dios que está escrito, ¿ok? Vamos a escribir entonces, ¿ok? ¿Qué significa apóstol? Significa enviado, nada más. Enviado. No significa autoridad o la autoridad de una iglesia o que la iglesia tiene que estar sometida al apóstol. La palabra, la esencia de apóstol significa enviado, un enviado, el que hace los mandados, en otras palabras. Qué diferente lo que significa el apóstol a lo que ahora son los apóstoles.